pues les presento a Leda, la argentina del grupo. Bueno, Leda obtiene su licenciatura en Psicología a finales del 2008 en la Universidad de Buenos Aires. Emigra a España en el 2009. Comienza a trabajar con personas con enfermedad mental grave y duradera en 2013, en rehabilitación psicosocial en una mini residencia en un pueblecito de la Comunidad de Madrid, como educadora social. El modelo de trabajo es de predominio asistencialista y sin perspectiva de género. Desde el año 2014 se ha formado en diversas temáticas a través de formaciones de posgrado y otro tipo de cursos de menor envergadura, profundizando en un abordaje profesional crítico hacia la desigualdad entre hombres y mujeres. Entre otros temas se ha formado en violencia de género, intervención social desde una perspectiva feminista, malestares de género, etc. Desde el 2016 trabajó dentro del servicio de ayuda a domicilio junto a personas en situación de dependencia, ámbito también extremadamente marcado por la desigualdad. Posteriormente a esta experiencia regresó al ámbito de la rehabilitación psicosocial en el trabajo con personas con enfermedad mental. Se encontró con la dificultad de un modelo de rehabilitación sin género, sumado a una situación de absoluta invisibilidad respecto a las violencias que el sistema patriarcal genera sobre las mujeres con enfermedad mental, produciendo así una situación de múltiple discriminación. Todos estos años trabajando dentro del ámbito de la rehabilitación social me han permitido crecer muchísimo, aprender, reflexionar y cuestionar, dice Leda. Ha sido una oportunidad de conocer un universo inmenso hacia el que yo quizás no me hubiera acercado si la vida no me hubiera llevado hacia allí, y del que ahora mismo no me quiero marchar porque aún queda muchísimo por hacer. Hola. Bueno, creo que no... Vale, pues muchas gracias, Pilar. Ante todo, bueno, agradecer nuevamente la oportunidad, tal como dijo Belinda y las compañeras, por estar aquí. Coincido con Belinda que es una gran oportunidad el hecho de que podamos empezar a visibilizar estas necesidades a nivel social, porque a pesar de que yo no siento que hayan pasado tantos años desde que estuve en la universidad estudiando, creo que es muy necesario que podamos ir haciendo cada vez más visible el gran agujero, la ausencia de dar luz a las grandes violencias y a la falta de visión a muchas de las violencias con las que hemos crecido todas nosotras y las mujeres con las que nos encontramos y hombres en nuestras consultas y los centros en los que trabajamos. Yo particularmente, tal y como dijo Pilar, vengo ahora mismo en el ámbito de la rehabilitación psicosocial, en el trabajo con personas con trastornos mentales severos. Me gustaría hacer un poco de historia sobre cómo ha ido el trabajo en este área para poder, desde allí, poder expresar cómo se ha trasladado mi necesidad profesional a la hora de implementar una visión de género. Bueno, en el ámbito del trabajo en una mini residencia, que es el recurso en el que yo estoy, no sé si sabéis que particularmente la reforma psiquiátrica ha sido lo que permitió un cambio en el enfoque de trabajo. La reforma psiquiátrica, en especial en la Comunidad de Madrid, fue lo que permitió la diversificación, perdón, estoy un poco nerviosa, diversificación de recursos de atención. La residencia en la que yo estoy está incluida dentro de la red de atención social a personas con enfermedad mental. Somos varios recursos de atención. La miniresidencia es la que las miniresidencias ofrecen atención residencial, pero existen otro tipo de recursos, tales como centros de rehabilitación laboral, centros de rehabilitación psicosocial y otro tipo de equipos como los equipos de apoyo social comunitario, que de alguna manera intentamos de forma conjunta responder a distintos tipos de necesidad que tienen las personas con este tipo de enfermedades mentales, que posteriormente a la reforma psiquiátrica se ha visibilizado que necesitan un apoyo que no solo responde a necesidades de tipo sintomatológica o clínica. Lo que ha permitido la reforma ha sido ver que los recursos de atención, las necesidades de rehabilitación implican una cobertura a las necesidades personales y sociales que atienden a un tipo de necesidad
que la propia enfermedad genera en estas personas y que si no esa cobertura de los servicios sociales no está dada, sería muy difícil la inserción social verdadera, la desinstitucionalización, que fue lo que persiguió la reforma psiquiátrica. Llegaban a una consulta tras las nuevas derivaciones, había ciertos objetivos de derivación, distintamente de casos de hombres y mujeres, en los que se proponían ciertos objetivos donde no se había evaluado cuál era la historia que habían atravesado esas personas. Empecé a percibir que la historia de esas mujeres y hombres estaba muy teñida por el diagnóstico que habían recibido a lo largo de su historia de enfermedad. Las personas con las que trabajamos, ya os comenté, son personas denominadas por el sistema con trastornos mentales severos. Hay 3 criterios que se suelen utilizar en esa denominación, que es, por supuesto, un diagnóstico psiquiátrico que engloba personas con distintos trastornos, puede ser sobre todo esquizofrenia, también se incluye trastorno bipolar, otro tipo de psicosis y algunos trastornos de personalidad. Hay una duración que es una duración prolongada en estos casos, que suele superar los 2 años de tratamiento, y una cantidad de disfunciones de tipo psicosocial que está afectada, como os comentaba, os intentaba comentar antes, pero no podía, una cantidad de disfunciones personales y sociales que está producida por la propia enfermedad. La rehabilitación, este modelo de rehabilitación sin género, lo que nos intenta transmitir a las personas que trabajamos en ello es que da igual que una mujer o un hombre esté afectada por una enfermedad mental. Lo que nos está intentando transmitir este modelo es que una persona con esta afectación tiene que poder ser rehabilitada, o sea, tiene que poder reaprender esas capacidades que la enfermedad ha perjudicado en ella de forma indiferente. Cualquier afectación, ya sea en su aseo personal, en su cuidado del entorno, en sus relaciones sociales, en su pérdida de capacidad laboral, en su ocio y tiempo libre, en su seguridad personal, en su autoestima, no está afectada por ninguna condición de género. ¿Qué ocurre? Que cuando yo empiezo a trabajar en este puesto y empiezo a encontrarme con la reflexión necesaria que implica este trabajo, me doy cuenta que hay una gran contradicción en el ejercicio de mi labor profesional. Porque, primero, el diagnóstico que reciben estas personas parece eclipsar el resto de los aspectos vitales de todas las personas que están metidas dentro de este sistema. Parece que nada más de lo que ha implicado la historia de estas personas tiene relevancia fuera de lo que ha sido en la trayectoria vital, de la historia de socialización, por supuesto de género en particular, pero el resto de áreas vitales. Y por otro lado, hay un factor que es fundamental en el caso de las personas con este tipo de afecciones, que es la hipermedicalización de la vida de estas personas. Tras entrar en el sistema médico, sanitario y tener un diagnóstico psiquiátrico de estas características, todos los aspectos de la vida de estas personas tienen un nivel de tendencia a la medicalización y es muy difícil trabajar en aspectos de rehabilitación cuando todo es medicalizable en estos casos, mucho más que en los aspectos que comentaba la compañera, a mi modo de ver. Por lo tanto, una de las necesidades, o sea, había 2 cosas como para mí centrales que yo quería compartir con vosotras hoy, y es, por un lado, la necesidad o la gran contradicción que implica, yo creo, para nosotros profesionales de la rehabilitación, el hecho de volver a echar luz sobre la necesidad de volver a ver como personas con una historia con una complejidad impresionante, y cómo intentar poder romper el hecho de ese gran eclipse que ha conseguido un diagnóstico psiquiátrico y poder volver a devolver una vida más allá de ese diagnóstico a las personas con estas características, porque lamentablemente, a pesar de que tras la reforma hemos conseguido, al menos dentro de la Comunidad de Madrid, que se vuelva un modelo de trabajo dentro de un ámbito comunitario, donde sí que es verdad que se ha conseguido salir del eje del peso central de la psiquiatrización, pero sí que es verdad que nos queda muchísimo camino por hacer. Pero es verdad que trabajar sin género dentro del ámbito de la rehabilitación es entre una falacia y una gran contradicción, porque es no reconocer que si nos hemos construido de manera diferencial dentro de este ámbito, como hombres y como mujeres,
ayudando de forma diferencial el ámbito de la ciudadanía, el ámbito del empleo, el ámbito público, el ámbito doméstico, es muy difícil pensar que podemos volver a ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, como es el eje del ámbito de la rehabilitación, sin reconocer estos aspectos. Hay una investigación del año 2012 que ha hecho FEDEAFES, que es la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, que ha reconocido que el doble de personas, de hombres, hace uso de los planes y servicios que se ofrecen para personas con enfermedad mental. El doble de hombres que de mujeres. Esto demuestra, de alguna manera, que hay varias razones por las que hay más hombres que utilizan los servicios que se ofrecen tanto para rehabilitar como para ofrecer residencias y demás, y que hay un sesgo bastante claro, tanto en la derivación que hacemos los profesionales como en el uso claro de los servicios de rehabilitación laboral y los servicios de rehabilitación psicosocial que ofrecemos diferencialmente a hombres que a mujeres. También podríamos pensar que hay una naturalización del uso del espacio asociativo en cuanto a cómo estamos pensando y cómo naturalizamos que las mujeres puedan quedarse sin ningún tipo de inconveniente dentro del espacio doméstico privado, sin ver esto como un inconveniente desde el ámbito mismo profesional, constatado incluso con datos de años anteriores, donde aproximadamente ronda en un 60-65% las derivaciones de hombres en la Comunidad de Madrid de este tipo de recursos, mientras que las mujeres rondamos en un 30-35%. Y viendo los datos de años anteriores, más o menos las derivaciones se han mantenido en esos números. Pero quiere decir que estamos replicando un patrón de derivación y de utilización de recursos que no tiende hacia la igualdad en este caso, ¿no? El otro dato que os quería comentar es un dato que demuestra bastante invisibilidad en cuanto a un aspecto específico de lo que es nuestra sociedad patriarcal, que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a trabajar en la mini residencia, y que fue el ámbito específico de violencia de género, como la gran prevalencia que yo me encontraba dentro de la consulta trabajando con mujeres frente a la invisibilidad en los protocolos y en las comunicaciones con otros profesionales, las coordinaciones que yo realizaba sistemáticamente en informes clínicos y en coordinaciones con otros profesionales. Progresivamente, o sea, inicialmente creía que eran casos puntuales, pero progresivamente, según fui indagando en un caso, en dos y en tres, fui dándome cuenta que en realidad esto no se debía a una cuestión puntual, sino a una cuestión sistemática. Intenté rastrear información dentro de la red sobre investigaciones que apoyaran cuál era la situación actual en cuanto a violencia de género y en relación a trastornos mentales severos. Hay algunas investigaciones que apoyan esta situación, en donde se ha detectado que hay una gran invisibilidad de lo que ocurre en el ámbito de los trastornos mentales severos en relación a la violencia que sufren las mujeres. Hay algunos datos, sobre todo hay dos investigaciones que se han vuelto las referentes en este ámbito. Una tesis doctoral de Juan González, que es del año 2011, y una investigación del año 2013 que ha desarrollado un equipo de profesionales del ámbito de la rehabilitación psicosocial de la comunidad, donde está incluido Juan González y otros directores de recursos, sobre todo de CRPS y de algunos centros de salud mental, que han aportado datos cuantitativos que son los que se utilizan en este ámbito para visibilizar que realmente muchos de los profesionales que estamos en este ámbito carecemos de herramientas a la hora de querer cuantificar y demostrar que la situación que están viviendo las mujeres con trastornos mentales severos es bastante más crítica de lo que pensamos. Solamente por aportar algunos de ellos que me parecían bastante llamativos y creo que es incluso una obligación hacerlo. El 80% de las mujeres con enfermedad mental que han estado en pareja han sufrido violencia de género en algún momento. El riesgo de sufrir violencia de género es entre 2 y 4 veces mayor que el de las mujeres en general.
Y de las mujeres que han entrevistado en esta investigación, el 40% de las mujeres que se han entrevistado no identificaban su situación de violencia como tal, y una de las cosas que yo creo que nos tiene que hacer pensar a nosotros como profesionales, en el 50% de los casos, los profesionales y las profesionales del ámbito de la salud ni siquiera sabían que esas mujeres estaban viviendo alguna situación de violencia. Un dato que me parecía bastante importante de relevar es que en el caso de las mujeres en las que confluyen ambos factores, hay algunos aspectos muy vinculados a la propia enfermedad mental que agrava la posibilidad de sufrir algún tipo de violencia. Y es que las propias condiciones de la enfermedad, tales como el aislamiento social, la dificultad para ser autónoma a nivel económico, etcétera, son condiciones que dificultan muchísimo más la posibilidad de tener o sea, mucho más que las condiciones ya normales y naturales de las mujeres en general. O sea, que decimos que hay unas condiciones que nos dificultan de por sí a nivel de nuestra propia autonomía e independencia económica. Pues en el caso hay algunas situaciones que en el caso de las mujeres con trastornos mentales dificultan esa situación. También se ha detectado que a nivel estructural y social las mujeres con enfermedad mental tienen una dificultad especial, que es la de la estigmatización social que sufren y la falta de credibilidad en su discurso a la hora de denunciar su propia situación de violencia. Por lo tanto, con toda esa confluencia de factores, dentro de los estudios que se han hecho, la publicación de guías específicas, que son escasas, pero sí hay algunas, está la de la FEDEAFES, que os comentaba recién, que es la Federación de Asociaciones, y el grupo de investigación de Cristina Pol y Juan González, que son dos también recursos bastante específicos que yo os recomiendo a quienes estéis interesados en este ámbito en particular, que son dos recursos bastante buenos para abordar este tema, donde se remarca especialmente que uno de los factores más importantes a la hora de abordar el tema de violencia de género, específicamente de trastornos mentales severos, es la sensibilización profesional y sobre todo el abordaje específico y la formación en este ámbito de forma específica para dar respuesta a estas dificultades que nos hemos encontrado, que es como el inicio, la vía inicial de nuestra necesidad de cambio. Por supuesto, nuestro trabajo permanente de revisión a nuestra socialización patriarcal, que yo creo que desde que nos hemos puesto las gafas moradas es la manera inevitable, yo creo, de estar permanentemente revisándonos a nosotras mismas, porque yo al menos una de las cosas que he aprendido es que esto es un trabajo de revisión constante del cual es muy difícil o casi imposible salir. La implementación de un cribado sistemático en todos los casos, los nuevos casos de personas que entran en las residencias, en todas las acogidas, en todas las evaluaciones de situaciones de violencia, para poder ir trasladando toda esta información a la red, porque entre otras cosas lo que hemos detectado es que en la red de atención no hay un trabajo coordinado sobre violencia de género ni sobre transmisión de información. Entonces lo que estamos intentando hacer nosotras desde nuestro recurso es riego sistemático, primero para abordarlo nosotras y luego para ir generando una base que vaya siendo progresiva de coordinación con otros y otras profesionales que estén con la intención de trabajar desde esta mirada. Un rastreo de profesionales en la red que estén trabajando también desde esta perspectiva para poder ir generando red dentro de la propia coordinación de profesionales, una apertura de un grupo de mujeres dentro de nuestro